Atención, Satoshi-maníacos, porque hoy el precio vuelve a enseñarnos una cosa mientras el sistema financiero prepara otra completamente distinta. Bitcoin intenta sostenerse, los ETF pierden dinero y los titulares hablan de debilidad. Pero, detrás de esa pantalla roja, BNY, Tether y una alianza de grandes bancos europeos están colocando piezas sobre la cadena de bloques. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿A Bitcoin lo están frenando mientras su propia tecnología es conquistada por la banca internacional? Ayer vimos cómo Japón tensaba el tablero financiero, PayPal aceleraba los pagos con criptomonedas y Ethereum quedaba expuesto dentro de una arquitectura del dinero que cambia casi sin pedir permiso. Hoy la presión continúa, pero el escenario sube de nivel. Ya no hablamos únicamente de comprar Bitcoin, lanzar un ETF o aceptar pagos cripto. Hablamos de trasladar registros financieros, mercados bursátiles y capas de liquidación al universo blockchain. Así que abrid bien los ojos, guerreros, porque las tres piezas de hoy son claras. Bitcoin pierde impulso, el dinero institucional construye su propia infraestructura y las stablecoins comienzan a ocupar territorios que antes pertenecían exclusivamente a los bancos. Comenzamos con Bitcoin. Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos encadenaron 4 sesiones consecutivas de salidas, acumulando aproximadamente $526 millones. Al mismo tiempo, BTC volvió a sufrir para mantenerse sobre los $65.000 y la presión vendedora reapareció en una de las zonas clave del mercado. Pero cuidado, criptonautas, porque una salida de los ETF no significa automáticamente que el interés institucional haya desaparecido. El mercado no siempre abandona una idea, a veces simplemente cambia de asiento. La primera lectura es bajista. Si Bitcoin continúa rechazado bajo los $65.000 y las salidas se prolongan, podría aumentar la volatilidad y crecer la presión sobre soportes inferiores. Y aquí entra la primera gran noticia. Corea del Sur prepara nuevas reglas para stablecoins y exchanges, mientras sectores de la oposición impulsan la eliminación del impuesto cripto del 22% previsto para 2027. Esta batalla reúne dos fuerzas opuestas. Por un lado, los reguladores financieros quieren construir un marco de vigilancia, custodia regulada y control sobre los emisores de dinero digital. Por otro, parte del aparato estatal intenta retirar una barrera fiscal que podría frenar la actividad del entorno cripto. No es solamente una discusión sobre impuestos. Corea del Sur está decidiendo cómo permitirá que las stablecoins circulen por sus fronteras digitales, qué empresas podrán operar y quién responderá cuando algo falle. Si las normas son demasiado restrictivas, el mercado puede desplazarse hacia otras jurisdicciones. Si son claras y competitivas, Corea del Sur podría atraer infraestructura de pagos, capital tecnológico y nuevos servicios financieros. Esa es la batalla real, no prohibir la innovación, sino capturarla antes de que escape. Pero mientras los estados redactan las reglas, otros actores ya están ocupando el terreno. Tether ha firmado un acuerdo de tokenización con la Bolsa de Valores de Nairobi. El pacto contempla valores tokenizados, infraestructura de mercado basada en blockchain y el posible uso de USDT como capa de liquidación. Deteneos un segundo, amantes de la criptoesfera. Porque esto cambia el papel de Tether. USDT ya no aparece solamente como la stablecoin que utilizan los traders para entrar y salir del mercado. Aquí puede convertirse en una pieza de conexión entre activos tokenizados, inversores y una bolsa de valores tradicional. Para Nairobi, la cadena de bloques puede ofrecer registros más rápidos, acceso digital y nuevas vías para conectar grandes capitales con mercados locales. Para Tether, representa una entrada estratégica en una región donde la infraestructura financiera todavía puede transformarse con mayor velocidad que en los centros de poder tradicionales. Y sí,
Suena casi irónico, durante años, los guardianes monetarios miraron a las stablecoins como si fueran el invitado sospechoso de la fiesta. Ahora ese invitado aparece hablando directamente con bolsas nacionales y ofreciendo la mesa, las sillas y hasta el sistema de cobro. Sin embargo, la expansión no termina ahí. El mercado de productos TradFi dentro de plataformas cripto se ha quintuplicado hasta alcanzar aproximadamente 6.600 millones de dólares. Las bolsas centralizadas están ampliando su oferta hacia acciones y materias primas tokenizadas, mientras los futuros perpetuos impulsan gran parte de la actividad. Aquí tenemos una convergencia silenciosa. Las plataformas cripto ya no quieren limitarse a Bitcoin, Ethereum o altcoins. Buscan integrar acciones, materias primas y otros activos del sistema bursátil dentro de un entorno operativo permanente, global y programable. La vieja frontera entre Wall Street y la criptoesfera comienza a desdibujarse. Para los usuarios, esto puede significar acceso continuo y mayor variedad. Para los reguladores, representa un desafío enorme. ¿Qué ocurre cuando una acción tradicional empieza a negociarse mediante una representación digital durante las 24 horas? ¿Qué jurisdicción manda? ¿Quién custodia el activo real? ¿Quién controla el oráculo? ¿Y quién responde cuando la réplica digital se separa del precio original? Esas preguntas no son detalles técnicos, son los cimientos de la nueva arquitectura financiera. Y ahora llegamos a una noticia todavía más seria. 10 instituciones financieras europeas han puesto en funcionamiento RL1, una red blockchain cooperativa propiedad de sus miembros. Entre las entidades mencionadas aparecen ABN AMRO, DekaBank y Natixis CIB. No estamos viendo a una pequeña empresa prometiendo revolucionar la banca desde un garaje. Estamos viendo a la propia banca europea construir una red compartida. Eso importa porque las instituciones no quieren depender completamente de cadenas públicas ni entregar su infraestructura crítica a actores externos. Prefieren levantar un espacio controlado, con participantes autorizados, reglas comunes y custodia regulada. En otras palabras, están adoptando elementos de la cadena de bloques, pero conservando las llaves del castillo. Y aquí aparece el contrapunto, surfeadores de la blockchain. Que los bancos utilicen blockchain no significa que estén abrazando la descentralización de Satoshi Nakamoto. Pueden aprovechar la eficiencia de los registros distribuidos sin aceptar una red abierta, resistente a la censura y fuera del control de una autoridad central. La tecnología puede avanzar mientras la filosofía queda fuera de la sala. Por eso esta historia no debe interpretarse como una victoria automática para Bitcoin, es una victoria para la infraestructura blockchain. Bitcoin tendrá que demostrar por qué una red descentralizada ofrece algo que una cooperativa bancaria cerrada jamás podrá copiar por completo. Neutralidad, escasez verificable y ausencia de un dueño único. Y llegamos al centro absoluto del tablero. BNY está lanzando una plataforma de agencia de transferencia basada en blockchain para trasladar registros financieros centrales a la cadena. Esta noticia tiene más profundidad de la que aparenta. Una agencia de transferencia mantiene información crítica sobre propietarios, movimientos, distribuciones y registros relacionados con activos financieros. Llevar ese núcleo a blockchain significa cambiar la forma en la que se conserva y actualiza una parte esencial del mercado. Si funciona, esta infraestructura podría reducir reconciliaciones, acelerar procesos y crear registros compartidos más eficientes. Pero también coloca a uno de los grandes nombres de la banca internacional en una posición privilegiada para definir cómo será la tokenización institucional. Ahora podemos responder al título, ¿a Bitcoin lo frenan? En el corto plazo, sí existen fuerzas que lo contienen. Salidas de ETF, presión vendedora, incertidumbre macroeconómica y grandes fondos esperando confirmación. Pero mientras Bitcoin lucha contra los $65.000, BNY, Tether y los grandes bancos están conquistando la capa operativa de la blockchain, no necesariamente están conquistando Bitcoin.
Están conquistando sus aplicaciones, su lenguaje y el terreno financiero que abrió. El escenario A es favorable. La tokenización crece, las stablecoins conectan mercados y Bitcoin termina beneficiándose como activo neutral, reserva digital y referencia de todo el ecosistema. El escenario B es más incómodo. Los bancos crean redes cerradas, los estados autorizan stablecoins controladas. Y la mayor parte del dinero institucional circula por bóvedas digitales donde cada movimiento puede ser permitido, bloqueado o vigilado. La diferencia entre ambos escenarios dependerá de quién controle la infraestructura de pagos, la custodia y las puertas de entrada. Por eso, rompe bloques del cifrado, no miréis únicamente la vela diaria. El precio cuenta una parte. La arquitectura cuenta el futuro. Satoshi Nakamoto entregó una red sin dueño. Ahora los centros de poder intentan construir sistemas blockchain donde el dueño vuelva a estar perfectamente identificado. La batalla no es entre tecnología antigua y tecnología nueva. La batalla es entre una cadena de bloques utilizada para ampliar la libertad financiera y una cadena de bloques utilizada para reforzar el control financiero. Y esa batalla apenas comienza. Aquí seguiremos juntos, criptonautas, surfeadores de la blockchain, amantes de la criptoesfera y rompebloques del cifrado. Con los ojos abiertos, la wallet fría protegida y la convicción intacta. Porque pueden frenar una cotización durante días. Pero no pueden detener una idea cuyo primer bloque ya está escrito. Nos vemos en el próximo movimiento del mercado XD, bloque a bloque.